Hola, hoy nos encontramos con Ricardo Lim, profesor de la carrera de Comunicación y Periodismo en la FES Aragón, quien también es periodista y actualmente escribe en la revista Proceso. Tendremos el gusto de entrevistarlo para poder informar a los estudiantes de Comunicación y Periodismo desde boca de un experto al trabajo que conlleva como periodista de la revista Proceso. Muy buenas noches, profesor. ¿Cómo se encuentra hoy? Hola, buenas noches. Pues bien, feliz, emocionado de poder platicar un ratito con ustedes y por supuesto con la intención de no aburrir a las personas que quizá nos puedan escuchar y ver con esto que van a estar mostrando seguramente en su clase. Entonces, bien. Ok, bueno, damos paso a la primera pregunta y es la siguiente. Durante el tiempo que hemos podido convivir con usted, notamos que le gusta mucho su trabajo como profesor y periodista. Para usted, ¿cuáles son las partes más satisfactorias de ejercer esta carrera? Pues si eso me lo hubieras preguntado hace una semana, te contestaría con una cara muy sonriente. El día de hoy, la neta es que ando muy estresado por muchas cosas, especialmente el trabajo también. Pero bueno, es parte de eso. Cuestiones satisfactorias. Creo que al final, el darte cuenta que con tus letras, con tu voz, con cualquier tipo de herramienta e inclusive cualquier tipo de red social o medio de comunicación que tú utilices, plataforma, pues puedes darte cuenta que puedes tener un impacto en diversas personas. Al final de pronto quizá tú ni siquiera tenías pensado como el impacto, la fuerza que lo que en algún momento mencionaste, escribiste o dijiste o podría tener, y a partir de los comentarios, a partir de correos electrónicos, a partir de inclusive que te mandan un WhatsApp, un mensaje, que responden a tu historia, te das cuenta de estas situaciones, ¿no? Me da satisfacción el hecho de, por supuesto, darme cuenta que puedo ejercer lo que estudié, pero sobre todo cómo puedes envolver en el mejor de los sentidos, abrigar, abrazar a partir de tu trabajo a las personas que te leen, que te escuchan, que te ven, o inclusive acercarte al nuevo público sin que siquiera lo hubieras sospechado. Ok, muchas gracias, profesor. Correcto. La siguiente pregunta sería, maestro, dada su posición actual en los medios, ¿usted considera que ha llegado a su punto más óptimo como cronista o tiene más proyectos a futuros en mente? No, en absoluto. Creo que sería algo muy egocéntrico el poder decir que, narcisista inclusive, el poder decir que yo ya llegué a mi punto más alto. Kapuscinski establece que debemos estar en una actualización constante, entonces es vital darnos cuenta de ello, que jamás vamos a poder terminar de aprender y de seguir creciendo como periodistas, como comunicadores, como comunicadoras, e inclusive en mi caso como profesor. Entonces, no, siempre voy a estar buscando más, no con un ánimo de insaciabilidad tremenda, de poder decir yo necesito esto, pero al mismo tiempo darme cuenta que a mí algo que me mueve mucho es el conocimiento, el poder compartirlo y el poder aprender también de otras personas. Entonces, mi nivel óptimo creo que estoy lejos de poder alcanzarlo, la verdad. Al final también estoy en una construcción constante, como primero y ante cualquier cosa como persona. Y por supuesto eso me va a llevar a la parte profesional. Así que seguramente faltan muchos años para ello e inclusive me da gusto poder decirlo, porque sería muy complicado y triste poder decir que ya perdí una capacidad de asombro, quizá, ¿no? En ese sentido. Entonces, no, me encuentro en una reconfiguración y en una reconstrucción constante de lo que soy en la parte profesional, por supuesto. Así que mi nivel óptimo falta mucho para poder decir estoy en mi prime, ¿no? Más bien llegado a un punto en específico de mi carrera que se puede decir, ya podré determinar de mejor forma ciertas situaciones. Perfecto. Bueno,
Ahora, se sabe que las empresas de medios informativos generalmente ya saben qué notas le piden cubrir a sus periodistas, pero también suele darse que los periodistas escogen qué notas hacer y se ponen a prueba con la revista o el periódico para el que trabajan, con el fin de ver si su trabajo es de carácter llamativo y de interés. En el caso de la revista Proceso, ¿usted elige sus notas o se las asignan? Tengo la fortuna de poder trabajar con un equipo grandioso, el cual está encabezado por Beatriz Pereira, una periodista que lleva como 28,000 años en los medios de comunicación, lleva alrededor de 25 años, si no me equivoco, en revista Proceso. Comenzó con Monitor, con Gutiérrez Vivó. Entonces, la realidad es que la veo como una maestra, es alguien de quien aprendo de manera constante. Así que tenemos la libertad, lo voy a entrecomillar, de poder elegir ciertos temas, aunque en ocasiones los temas tienes que elegirlos. No sé si me explique. Dependerá mucho de la coyuntura. Nosotros nos guiamos por una planificación específicamente, al menos en la parte de deportes, que es donde yo estoy. Calendarizamos, y dependiendo de ciertas situaciones que se vayan dando, es que tú dices, no sé, por ejemplo, se viene el Gran Premio de México para octubre. Entonces sabemos que se debe de trabajar un reportaje relacionado hacia esa situación. Recientemente sucedió el Mundial de Racquetball aquí en San Luis Potosí, bueno, en el país de México, y entonces se planificó con antelación también para poder cubrir, ¿vale? Entonces trabajamos con una calendarización tal que nos permita tener cierta flexibilidad también en ciertos sentidos. Por ejemplo, la siguiente semana, no sé si lo sepan, va a jugar por primera vez en la UNEFA, en la universidad, en la liga pues estudiantil de fútbol americano aquí en México, la primera mujer en un equipo. Va a jugar para los Pumas. Entonces lo planificamos con mucha antelación, eso ya lo teníamos cubierto como desde hace 2 meses, y a partir de ello es como vamos haciendo las entrevistas, ¿no? Pero en ocasiones sucede que, aunque tú tenías planificado algo, hay algo que pasa en ese momento también, ¿no? Me pasó hace como 2 meses, dábamos por hecho, y eso fue una mala praxis de parte del equipo. Sucede también, no estamos haciendo ese error, que México, la selección mexicana de fútbol femenil iba a calificar en el premundial que se estaba realizando aquí en México. Por sorpresa no calificó. Yo ya había hecho mi reportaje, precisamente lo entregué un jueves, ya lo tenía el director, ya lo tenía el equipo editorial, lo tenían desde las 5 de la tarde, el partido culminó como a las 11 de la noche de ese mismo día, y pues, Ricardo, tienes que rearmar un reportaje, tienes que hacer un reportaje sobre ese tema, porque pues, fue sorpresivo que México no calificara. Entonces pues ahí me tienen en chinga, ¿no? Armando un reportaje que normalmente me chuto en 4 días. Cuando son muy extensos sí ocupo una semana y media, pues lo tuve que hacer en 7 horas. Entonces pues así es. Trabajas de pronto al filo, trabajas con reloj, y en otras ocasiones es un poquito más dócil, ¿no? A lo que voy con esto es que también depende mucho del equipo. La realidad es que en Proceso, en deportes no somos muchos, como sí lo son en Medio Tiempo, por ejemplo, como sí lo son en La Afición, como sí lo son en ESPN. Entonces, las manos que tienes para poder articular tus trabajos de una manera muchísimo más rápida, más no por eso mejor, te facilitan ciertas cosas. Pero, insisto, de pronto el que tengas muchas manos a tu disposición o el que tengas muchas puertas abiertas no implica necesariamente que vayas a hacer un mejor trabajo, ¿vale? En mi caso, buscamos justamente luchar desde esta trinchera contra los medios de comunicación especializados en deportes. Al final, seamos realistas, lo espectacular de Proceso, o por lo que la gente le reconoce realmente, es por el tema político, ¿vale? Entonces hay que luchar inclusive contra el tiempo, ¿no? Es como un reto contra la vida. Así que sí, para no irme más allá de lo que me preguntaste, calendarizamos, pero si hay una coyuntura, si hay algo que lo amerita en ese momento, se rompe completamente lo que habías establecido en algún punto, y entonces debes de limitarte a eso. Ok,
Ok, gracias. Perfecto, maestro. Después del tiempo que ha transcurrido usted trabajando como un cronista, ¿ha considerado tener otro enfoque totalmente diferente respecto a lo que hace actualmente? La verdad es que no. De serles franco, estoy muy contento con lo que hago porque la verdad es que soy una persona que, bueno, ustedes lo sabrán y no quiero repetirles cosas de las clases, pero es ideal tener una apertura constante y así tal cual se los digo, así como pueden leer a Popper, y qué bueno que lo lean, también chútense un TV y novelas, ¿vale? Para que justamente sepan qué es lo que está consumiendo las personas y de qué forma inclusive ustedes pueden añadir ciertas cuestiones de ahí a lo que van a trabajar para poder llamar la atención, ¿no? Eso no implica que su trabajo vaya a ser menor o vaya a tener una calidad peor, etcétera, ¿no? Trata de saber en dónde se está moviendo la tendencia y de poder expandir nuestra burbuja, porque si no, de pronto vamos a pensar que todo tenemos que verlo desde aquí arriba y a las demás personas o a la sociedad lo vamos a ver hacia abajo. Y discúlpeme, pero el trabajo del periodista y del comunicador y la comunicadora es precisamente poder abrir su trabajo a cualquier tipo de persona, no importando si acabó la primaria, si tiene doctorado, si es especialista en algo, si de pronto le cuesta expresarse, ese tipo de situaciones, ¿ok? Partiendo desde ahí, entonces yo les digo que hace mucho tiempo yo decidí hacia dónde quería encaminar mi trabajo, precisamente es poder acercar a todo tipo de público a lo que yo hago y que lo pueda disfrutar y lo pueda comprender. Evidentemente su comprensión va a variar dependiendo de su experiencia y de ciertas situaciones que yo ya no controlo, ¿no? Pero el hecho de poder agarrar o poder tomar su interés, al menos por unos instantes, puede ser un gancho increíble para que en mi caso, que hago textos, justamente terminen de leer lo que escribí. Yo no pienso cambiar, me di cuenta hace tiempo también cuando, digo, hoy día ya somos amigos, pero en su momento oí a alguien como, ¿no? Alguien a quien admiraba mucho, que todavía admiro, pero ahora desde otra perspectiva, Alberto Lati. Yo le pregunté justamente más o menos algo así, ¿no? Que si él estaba dispuesto a cambiar su trabajo con tal de que lo consumieran de pronto más, ¿no? En ese sentido fue mi pregunta. Y él me dijo, no, Ricardo, porque me doy cuenta que haciendo un buen trabajo periodístico también me pueden consumir. De pronto va a ser un poco más lento, pero no hay que pensar que la gente es idiota o es estúpida, solamente le gusta la mierda. Hay que darle mayor apertura y mayores opciones para que consuma, y cuando haces las cosas bien van a ir llegando las recompensas en diferentes sentidos. Entonces no pienso cambiar, al menos lo digo eso por el momento, ¿no? Digo, sí tengo muy establecida mi filosofía, pero evidentemente estamos sujetos a cambios todas las personas. Sin embargo, hablando específicamente del tema periodístico y comunicacional, por supuesto que no. Bueno, mi pregunta es igual, como hablando todavía de la otra edad. Yo considero que a lo mejor una de las habilidades más difíciles que podemos adquirir es justamente plasmar la esencia y los sentimientos de la persona que estamos entrevistando. Entonces, mi pregunta es, ¿de qué manera nosotros podemos tener ese acercamiento con el entrevistado? Y una vez que tenemos toda esa información, ¿cómo podemos plasmarla en un trabajo periodístico? El tema de la sensibilidad es muy importante. La sensibilidad, desde mi perspectiva, te la da la lectura de la literatura, pero además justo mencionabas el tema de la otra edad, la cuestión de la empatización, ¿vale? Para empezar, darnos cuenta que como entrevistadores, nosotros o nosotras no importamos. Lo que nos importa es la persona a la que estamos entrevistando, ¿va? Entonces, a partir de ello, puedes hacer un bosquejo lo más cercano posible, porque tampoco es que plasmemos de manera concreta o adecuada la realidad. Al final tú lo haces desde tu perspectiva, pero sí lo puedes hacer de una manera bastante fiel. Tienes que consumir bastante, si es una persona del medio, consumir bastante las entrevistas o los trabajos que se hayan realizado sobre esa persona, de tal manera que esa voz la puedas estar escuchando mientras estás leyendo, ¿vale? Si es en todo caso alguien que no aparece en el medio, ¿no? Acercarte sin tapujos, sin prejuicios o sin juicios de valor,
hacia esa persona y saber dónde vive, oler lo que esa persona huele, saborear lo que saborea, caminar por donde camina, ese tipo de cuestiones, ¿va? Voy a poner un ejemplo rapidísimo, y de hecho por eso estoy muy estresado. Yo estaba cotejando desde hace como 3 semanas una entrevista con un boxeador, el Zurdo Ramírez, que va a boxear contra Bivol, y Bivol, un ruso, van a pelear por un campeonato. Desde hace 3 semanas me habían dicho que sí, me estaban dando largas y largas y largas y largas. Yo ya había establecido que iba a hacer ese reportaje. Bueno, llegaron unos días, los días de recuento, para decir, híjole, pues no me responden, ¿no? Total que al final me dejaron vestido y alborotado, porque a veces así pasa. Tuve que armar el reportaje con las voces de entrevistas que ya le habían realizado. Y está muy cabrón, porque justo cómo le das voz a un entrevistado si de pronto no estuviste con esta persona, ¿no? Obviamente me tuve que meter a la labor de investigación y me quedo en este caso con un sentimiento de creo, la verdad es que me gustó el texto, pero el punch de su voz, de las cosas que yo le hubiera podido preguntar que no le preguntó nadie más, es lo que me faltó, ¿no? En este caso, además de la investigación, es muy importante también entretejer precisamente las preguntas. La entrevista yo la veo como un tejido de voces, entonces eso es lo que nos importa, es lo que nos interesa. Si te dicen vas a leer a Jim Morrison, poder leerlo realmente, poder palparlo. Si vas a leer ahorita que falleció Marciano, una entrevista póstuma, antes de su muerte, justamente poder saborearlo, poder escucharlo, y etcétera, y de eso se trata la entrevista, ¿no? Es un reto en muchísimos sentidos, pero que nos demos cuenta que sobre todo que lo que le interesa a las personas es poder leer, escuchar, inclusive ver al entrevistado o la entrevistada, ¿vale? Entonces nosotros o nosotras vamos a hacer un puente que va a fungir precisamente como este camino que va a poder transitar la persona o el público que va a estar consumiendo lo que nosotros enarbolamos para que conozcan a esta persona. De eso se trata. De pronto no sé si lo digo muy metafórico o lo digo muy difícil o muy fácil, pero va por ahí, ¿va? Que existe un acercamiento pleno a partir de todo este trabajo de investigación, de las preguntas e inclusive el cómo nosotros o nosotras vamos a verter, todo aquello que conseguimos a lo largo de la entrevista. Ok, y pues igual, más o menos del mismo tema, tengo otra pregunta bueno, las personas, como somos inherentes al contexto en el que, con el que crecimos, con el que convivimos y donde nos desarrollamos, ¿no? Y los periodistas pues también. Entonces eso se ve reflejado en el trabajo periodístico que hace un periodista. Y por otro lado también tengo entendido que pues hay que ser objetivos, ¿no? Entonces mi pregunta es, ¿de qué manera, justamente igual, podemos compartir esos sentimientos o ponernos en el lugar de la otra persona y dar a entender lo que la persona también está sintiendo, pero al mismo tiempo ser objetivos? A ver, hay que plantear el panorama de tal forma. Al final tú naciste, creciste y te rodeaste de ciertas personas porque pues así es la vida, así es el destino, etcétera, ¿vale? Pero llega un momento tal en el que tú tienes las decisiones de poder decir, bueno, ahora yo voy ya no solamente, no sé, a ir al supermercado de Walmart, sino además voy a ir a la tienda que está a unas cuadras de mi casa. Ya no solamente me voy a estar transportando en un automóvil, sino además voy a ocupar el metro o voy a utilizar el transporte público, ¿va? ¿A qué voy con todo esto? Hay que salir, hay que sudar, hay que llorar, hay que enojarse, hay que sentirse feliz por transitar en diferentes realidades que es cierto, al 100% no las vamos a poder vivir, eso es un hecho, pero eso te va a poder permitir tener una mejor empatización y un mayor conocimiento que solamente leerlo, solamente verlo a través de las redes o solamente tildar de exóticas ciertas cosas porque es algo que está lejano de tu mundo, ¿no?
A mí me pasó, por ejemplo, yo me acuerdo que un viernes fui a entrevistar a Juan Villoro al Colegio de México. Super nice todo, super mega cool. Comimos, echamos cafecitos, todo hipsteriano. Hablamos de metafísica, etc. Y al otro día, sábado, me fui a jugar con mis amigos que viven en la 20 de noviembre, en Tepito, en Morelos, en la Guerrero, en la Cuchilla del Tesoro, y me estaba comiendo unos huevitos duros en papel Estraza, en el Deportivo Oceanía, ¿va? Son diferentes realidades y eso me permite palpar diferentes cosas, ¿no? Eso me permite tener una mayor perspectiva. Entonces pienso y considero que es no porque yo lo haga, sino porque lo hizo Kapuscinski, lo hizo Martín Caparrós, lo hizo Eduardo Galeano, lo hicieron diferentes periodistas, comunicadores y comunicadoras. La intención es transitar en diferentes realidades precisamente para no pensar o creer que solamente existe una donde nos tenemos que guiar. A partir de ello es que tus trabajos van a tener un mayor punch, van a tener una mejor fuerza y van a tener una cercanía muy diferente a que si solamente lo lees a través de un libro o lo ves a través de tu pantalla, ¿va? ¿A qué me refiero con esto? Está bien que si se van a Shine, ¿no? Bueno, ya ven que casi no sucede eso, ¿no? Con gente de la mesa de Shine. Está bien si se van a Shine, está bueno, está chido. Está bien si se van a comer sus gorditas ahogadas estilo Michoacán allá afuera de la facultad, está bueno. Pero así como eso, vayan a otros lugares a visitarlos. Entiendo, de pronto económicamente quizás es poco complicado para ciertas personas, pero hay muchos lugares que no resultan caros, ¿no? O inclusive, no sé, vete a un museo, hay museos gratuitos, sabemos que los museos son gratuitos los días lunes, me parece, en la CDMX hay más de 180 museos, etcétera, ¿vale? Entonces hay que estar cabildeando en diferentes realidades para poder pisar diferentes suelos y al mismo tiempo poder dejar diferentes huellas en estos sitios, ¿vale? Dejarnos permear por todo esto que acontece a nuestro alrededor y no convertirte en un Peña Nieto donde cuando le preguntaron, señor presidente, ¿qué piensa del cuánto subió la tortilla, ¿no? El kilo? Y que Peña Nieto dijo, no sé, yo no soy la mujer de la casa. Así hay muchas respuestas como las de Peña Nieto. Entonces es importante eso, ¿vale? Que se dejen fluir por diferentes contextos, porque si no nos vamos a convertir en gente que solamente está cerrando el conocimiento para ciertos rubros y al mismo tiempo, sin darnos cuenta, de manera indirecta estamos creando guetos del conocimiento, y eso no está chido, ¿no? Al final, recordemos, o sea, estamos en una universidad pública. Yo no sé cuántas de las personas que están aquí entrevistándome o escuchándome o viéndome realmente podrían pagar una escuela, una universidad buena. No de esas que te cobran 15,000 pesos al mes. Estoy hablando de esas que te cobran 250,000 pesos al mes, etcétera, que son las que realmente aspiran o están en otro nivel. Entonces va de eso, ¿no? Darnos cuenta que todos y todas importamos por igual, sin importar cómo vestimos, preferencias sexuales, religión, partido político, etcétera, ¿va? Somos personas y eso es lo que debe de primar ante cualquier cosa. Diana, ¿y tu micro? Perdón, profe, le agradecemos mucho por el tiempo que nos brindó. Yo creo que todas sus respuestas nos dejan muy en claro la pasión que tiene por su empleo y eso nos inspira a nosotros como alumnos. Pues muchas gracias por su tiempo y esperamos poderlo ver pronto en persona. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Qué fuerte suena eso de empleo, ¿no? Me sentí así como si Marx me estuviera pateando o algo así. No, de verdad, gracias a ustedes por el tiempo, gracias a ustedes por las preguntas. Sé que de pronto me voy también, entonces, sorry por eso. Pero no, agradecerles y pues cualquier cosa que necesiten, igual con gusto búsquenme. Lo siento si ya me escribieron por Messenger o por Instagram y me tardé como 8,000 años en contestarles lo que han visto. Neta que no es a propósito, pues a veces se me va la onda, se los juro, pero cualquier cosa que necesiten aquí estoy. Y